entonces a continuar con esta serie. Hoy es la cuarta semana que hemos dedicado para poder estudiar esta serie, esta carta, la primera carta de Pedro, una carta muy apasionante que nos enseña cómo vivir anclados en la gracia de Dios en medio de las tormentas como símbolo de lo que son momentos difíciles en nuestra vida, momentos de sufrimiento, de dolor, de crisis, de desafíos. Y yo no sé cuál quizás sea su tormenta el día de hoy, cuál sea la tormenta que quizás ha experimentado en el último tiempo, pero sin lugar a dudas la primera carta de Pedro, la epístola del sufrimiento, le va a ayudar, le va a animar, algo le va a enseñar el Señor con respecto a lo que es las tormentas en nuestra vida cristiana y cómo anclarnos en nuestro Señor. Vamos a tener brevemente una palabra de oración, vamos a presentar este tiempo delante del Señor para que el Señor esté hablando hoy a nuestras vidas a través de su palabra. Así que ahí donde está en su puesto, ore al Señor. Pídale ahí en silencio que el Señor hoy hable a su vida a través de su palabra. Hable con su Señor. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por darnos el privilegio como pueblo tuyo, Señor, de reunirnos para alabar y bendecir tu precioso nombre, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que nos concedes de estar frente a tu palabra, por poder tenerla en nuestro idioma y poder tener la oportunidad y el privilegio de escudriñarla y estudiarla, Señor. Padre, hoy hemos cantado, hemos alabado tu nombre, pero ahora no queremos hablar más, queremos callar para que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Usa poderosamente tu palabra para edificar a tu pueblo, Señor, pero que al final de este tiempo Cristo y solo Cristo sea exaltado, Señor. Te lo rogamos a través de su nombre, del precioso nombre de nuestro bendito Señor Jesús. Amén. A lo largo de la historia, el ser humano ha tenido una fascinación por lo que es el futuro. No sé si a usted le pasa, pero nos gusta imaginar o soñar o pensar qué es lo que va a pasar en algunos años más adelante. Nos gusta imaginar cómo será la vida dentro de 10, 20 o 50 años. Las películas de ciencia ficción, los libros y hasta la tecnología reflejan este deseo de adelantarnos en el tiempo. ¿Qué será de mi vida en años más adelante? ¿Quién no ha soñado en alguna ocasión con viajar en el tiempo para ver qué ocurrirá con mi vida en el futuro? Un claro ejemplo de esto es una famosa película filmada por allá en los 80 llamada Volver al Futuro, Regreso al Futuro. Al final de la historia, en el tramo final de esta película, el doctor Emmett Brown dice una frase memorable en la conclusión de su saga. Y él dice lo siguiente: el futuro no está escrito. El futuro es lo que tú te formes. ¿Lo tiene? El futuro no está escrito. El futuro es lo que tú te formes. Y mis amados hermanos, sin duda esta es una buena conclusión de la película y suena muy inspiradora esta frase, pero cuando vamos a la palabra del Señor nos damos cuenta que eso está muy lejos de ser la realidad bíblica. Porque el futuro para un hijo de Dios sí está escrito, ¿amén? El futuro del Hijo de Dios está escrito en su palabra y está escrito en la porción que el día de hoy vamos a considerar, porque en medio del sufrimiento y el dolor, Dios nos ha escrito cómo es el futuro del creyente. Y de alguna manera Pedro, al iniciar su carta, nos va a animar a mirar hacia el futuro para fortalecer nuestro presente. Y eso, amado hermano, nos debe entregar esperanza el día de hoy. Eso debe animar nuestra vida en medio del sufrimiento y las tormentas que hoy estamos experimentando. Eso debe darnos una esperanza viva para aquellos que sufren. Y ese es el tema que vamos a estar considerando hoy. Hoy vamos a considerar el tema esperanza viva para los que sufren. Le invito a abrir su Biblia ahí en 1 de Pedro capítulo 1, versos del 3 al 5, y de hecho justamente el nombre de nuestra iglesia está basado en lo que es este texto, específicamente el verso 3, y vamos a considerar los versos del 3 al 5. Considerando esta primera porción, sí, después de 4 semanas recién salimos de la salutación y vamos a entrar a la primera sección de esta carta, ahí considerando este tema, esperanza viva para los que sufren. Pedro invitándonos a ir a el futuro para fortalecer nuestro presente y tener esperanza. Y le invito a abrir su Biblia ahí, abra su Biblia conmigo ahí en 1 de Pedro capítulo 1, versos del 3 al 5, y dice así la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva,
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El apóstol Pedro, iniciando su carta, nos va a invitar a mirar hacia el futuro para fortalecer nuestro presente en medio de las tormentas y momentos difíciles el día de hoy. Eso es lo que el apóstol Pedro va a hacer en toda esta primera sección. Usted recuerda que desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2, verso 10, la primera argumentación de Pedro es cómo la salvación puede animarnos en medio del sufrimiento y el dolor. Después él va a hablar de la sumisión, cómo nuestra posición en el mundo nos puede animar en medio del dolor. Y finalmente nos va a mostrar cómo nuestro servicio en la iglesia de Dios nos puede animar en medio del sufrimiento y el dolor. En esta primera sección usted recuerda que lo que consideramos la semana pasada, en la salutación del apóstol Pedro, inmediatamente él nos ha mostrado ¿cómo es esta salvación? Las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, participan de la obra de la salvación. Y desde ahí el apóstol Pedro nos va a dirigir a distintos puntos que quiere considerar con respecto a esta salvación. Y en esta sección en la que estamos, nos va a mostrar que la salvación es preservada hasta el porvenir, hasta el futuro. En la siguiente sección nos va a mostrar que es probada en el presente. Después se va a ir al pasado y nos va a mostrar cómo es profetizada en el pasado. ¿Recuerda usted los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros? Capítulo 4, en cuarto lugar, nos va a mostrar cómo esa salvación debe ser practicada en pureza. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, comienza a decir desde el verso 13. Pero finalmente nos va a mostrar que esta salvación es producida únicamente por la persona de Cristo nuestro Salvador, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, es lo que va a decir en el capítulo 2, verso 4. Es interesante que si tú miras ahí conmigo, primera de Pedro, capítulo 1, el apóstol Pedro en el verso 3 va a comenzar con una expresión interesante. Muchas cartas inician con una expresión similar. El apóstol Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra bendito en el texto original es una palabra que nosotros conocemos. Es de donde se deriva la palabra que nosotros llamamos elogiar, la palabra eulogio. Y de alguna manera, ¿qué es lo que está haciendo Pedro al iniciar su carta? Está diciendo, vamos a alabar a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está haciendo una invitación a celebrar a nuestro Padre, celebrarle con alabanzas y darle gloria. Es interesante, mis queridos, porque eso pareciera muy ilógico. Cuando yo estoy sufriendo, lo que menos quiero es alabar ¿a quién? A Dios. Pareciera que en los momentos de sufrimiento y dolor, como aquellos hermanos estaban padeciendo, se nos olvida quién es Dios. Y de hecho, se nos olvida de que Dios nos ama, ¿o no? Ya el apóstol Pedro nos ha dicho, capítulo 1, verso 2, de que somos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Un sinónimo de hablar de ser elegidos es hablar de ser amados por Dios. En otras palabras, Pedro está comenzando diciéndote en esta carta, Dios te ama. Qué preciosa verdad, ¿o no? La carta del sufrimiento cristiano comienza diciéndonos cuánto Dios nos ama. Al iniciar acá el apóstol Pedro dice, bendito nuestro Dios y Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere mostrarnos en esta sección que Él es digno de alabanza y adoración. ¿Cree usted que Él es digno de alabanza y adoración? Él es digno, amados hermanos. Ahora, en medio del sufrimiento y el dolor, en medio de nuestras tormentas, nos cuesta ver esa grandeza de Dios. Pareciera que estamos nosotros mirando solamente hacia el suelo. Pero Pedro nos quiere animar a mirar hacia el cielo para ser animados y fortalecidos con la grandeza de Dios y su poderosa obra de salvación. Esperanza para los que sufren. Interesante, mis queridos, porque esa palabra esperanza que nosotros traemos en nuestro vocabulario generalmente implica más posibilidad que seguridad, ¿o no? Frases como, tengo la esperanza de que todo saldrá bien. ¿Ha dicho algo por el estilo? O tengo la esperanza de que pronto vendrán tiempos mejores. Tengo la esperanza de que esta semana me irá bien en todos mis estudios o en mi trabajo, en lo laboral. Ahora bien, si usted observa, nosotros utilizamos la palabra esperanza para hablar no de seguridad, sino de posibilidad.
Si es que se cumplen ciertos factores, ciertas condiciones en mi vida, voy a estar bien. Mis amados hermanos, ese concepto que tenemos de esperanza no es el concepto de esperanza bíblico y no es el concepto que Pedro está utilizando acá. El concepto de esperanza en las Escrituras y el concepto que Pedro utiliza acá habla de certeza, de seguridad, de certidumbre. No importa qué condiciones estén rodeando mi situación, no importa qué circunstancias me rodeen, sí o sí, esto va a ocurrir. Eso es la palabra esperanza en la Biblia. Amados hermanos, esas palabras esperanza que nosotros utilizamos de manera posible o con algunas condiciones, la verdad no nos entrega ninguna esperanza. Pero lo que quiere decir Pedro acá es que la esperanza viva que tiene el creyente está arraigada a la salvación de Dios. Y eso, amados hermanos, es seguro. Porque no depende de nosotros, como ya ha comenzado en el capítulo 1, versos 1 y 2, sino que depende de Dios. Él es el autor de la salvación. Y es por eso que esto, amados hermanos, nos debe animar. Porque todas estas expresiones, la esperanza en el sentido de quizás voy a hacer algo, siempre dependen de mí. Pero la salvación depende únicamente de Dios. Por eso esperanza viva para los que sufren, esperanza en medio del sufrimiento. Vamos a considerar en este texto, mis amados hermanos, 3 privilegios gloriosos que nos dan esperanza en medio del sufrimiento. En este texto, iniciando acerca de la salvación, el apóstol Pedro, que nos va a hacer mirar hacia el futuro para poder tener una esperanza viva, nos va a hablar de 3 privilegios que nos dan esperanza en medio del sufrimiento. Primer privilegio glorioso. El primer privilegio que nos entrega el Señor a través de su palabra es una posición gloriosa. El primer privilegio que nos enseña este texto es una posición gloriosa. Mire la palabra del Señor. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, una posición gloriosa. Lo primero que el apóstol Pedro va a hablar acá es una realidad interesante que todo creyente, todo genuino hijo de Dios tiene, que ha sido renacido. Ha sido renacido, una posición gloriosa. El apóstol Pedro va a repetir esta idea luego, unos versos más adelante. Mire conmigo capítulo 1, verso 23. Mire lo que dice el texto. Siendo, ¿qué cosa? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿A qué nos referimos con esto de ser renacido? Es lo que nosotros conocemos en la Escritura como ser engendrado de nuevo. Nos habla de la posición que el creyente tiene en Cristo cuando ha pasado de una condición de muerte a vida. Muerte eterna a vida eterna. El lenguaje del apóstol Pablo, según a los Corintios 5:17, es ser una nueva criatura. En palabras del Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo, Juan 3:3, es el nuevo nacimiento. Literalmente esto significa ser una nueva creación de Dios. Una nueva creación. Es interesante, mis queridos, porque lo que el apóstol Pedro está diciendo acá nos está inmediatamente ayudando a mirar cuál era nuestra condición sin Cristo y cuál puede ser tu condición hoy si estás sin Cristo, si no eres un hijo de Dios. Eso es justamente lo que nos está tratando de mostrar Pedro. Hay una nueva posición gloriosa para aquel que es hijo de Dios, que es nacido de nuevo, que tiene vida espiritual, que tiene vida eterna. Interesante que el texto nos habla de la misericordia. Misericordia nos dice según la grande misericordia de nuestro Dios. Ahora, ¿qué significa esa palabra misericordia? Usted debe saber que esta palabra habla de pasar mi miseria por el corazón. Esa es la idea de la misericordia. Está muy asociado a la compasión, a la piedad, porque es pasar la miseria del otro por el corazón. De alguna manera, lo que está diciendo Pedro es que Dios ha visto nuestra miseria, la ha pasado por su corazón y a través de eso nos ha renacido. Amados hermanos, ¿cuál es la miseria más terrible del ser humano? ¿Qué es lo peor? ¿Cuál es la cosa más miserable del ser humano? ¿Es solamente que necesita perdón? ¿Es solamente que no conoce el Evangelio? ¿Es solamente que es un pecador? ¿Cuál es la miseria del ser humano? La miseria es que el hombre está muerto.
espiritualmente. Está muerto sin Cristo, aquel hombre, aquella mujer que no conoce a Cristo como el único Señor y Salvador de su vida. Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué cosa? Muertos en vuestros delitos y pecados. En vuestros delitos y pecados estabais muertos, dice el texto. Interesante esa expresión, estar muerto. Yo me recordaba hace tiempo atrás, cuando falleció la abuelita de mi esposa, estábamos en un tiempo en el que ya estaba desahuciada, estaba postrada en cama y cada uno de nosotros teníamos que irnos relevando para poder estar con ella. Y me tocó a mí estar en esa última noche, la última vez que se durmió antes de que despertara al final para ya finalmente fallecer. Pero es interesante que en esos últimos momentos de vida, ella ya había dejado de comer y lo único que hacía era beber agua. Y es interesante que ella ni siquiera podía ella misma acercarse al agua para beber. Lo único que hacía era mover un poco sus labios, mover un poco sus manos para indicarnos que tenía sed. Al tiempo después ya dejó de beber agua, al tiempo después falleció. Es interesante que ella ni siquiera estando muerta ya no tenía reacción para poder tener una reacción de vida, porque estaba cercana a la muerte. Bueno, amados hermanos, así es el hombre espiritualmente muerto. Por más que trate de hacer algo, no se puede mover, no puede tener una acción positiva delante de Dios porque está muerto. Eso es justamente la condición de todo hombre sin Cristo. ¿Qué necesita el perdido? ¿Qué necesita el hombre sin Cristo? No necesita necesariamente perdón, porque sí lo necesita, pero no es lo más importante. No necesita ser rescatado, aunque sí eso es importante, pero no es lo más importante. Necesita vivir. Necesita tener vida. Un día Charles Spurgeon caminaba por las calles de Londres junto a un estudiante, uno de sus estudiantes a los cuales él les enseñaba acerca del ministerio y lo apasionante que era el ministerio pastoral. Mientras paseaban por la calle, Spurgeon se detuvo y le dijo a este joven: dime, cuando miras a todas esas personas que pasean, ¿qué es lo que ves? Y este joven se quedó pensando y le respondió: veo gente ocupada, caminando, comprando, riendo. Personas normales viviendo su día a día. A lo cual Spurgeon comentó lo siguiente, y él dijo: yo veo almas perdidas sin Cristo, rumbo a la eternidad sin esperanza. Y él agrega: veo muertos espirituales que necesitan vida. Amados hermanos, eso es lo que necesita aquella persona que no conoce a Cristo. Es que ni siquiera puede tener una reacción favorable hacia Dios. ¿Y cómo nacer de nuevo? Juan capítulo 1, versos del 12 al 13 nos habla de que mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser un hijo de Dios, dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo puedo ser engendrado por Dios y ser llamado hijo de Dios? Creyendo que solamente en Cristo hay salvación. La pregunta es: ¿has depositado tu fe en Cristo para salvación? ¿Has depositado tu fe en Él? ¿Has reconocido que solamente Él puede salvarte y darte vida? Si no lo has hecho, entonces estás muerto hoy. No tienes ninguna reacción delante de Dios porque estás muerto espiritualmente si tú no has depositado tu fe en Cristo para salvación. Es interesante que el apóstol Pedro utilice la palabra viva, esperanza viva. Es casi como que el apóstol Pedro quiere asegurar aún más lo que ya es seguro. Ya hemos dicho que la palabra esperanza habla de seguridad, pero ahora él agrega la palabra viva. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, hay esperanzas muertas. En la Biblia se nos habla de muchos casos de esperanzas muertas. ¿Cuáles son las esperanzas muertas? La esperanza que tiene cualquier persona que no confía en Cristo para salvación. Esa es una esperanza muerta. Job 8:13 dice: tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Esperanza muerta. Proverbios 10:28, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Efesios 2:12, ¿has leído este texto? Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin, ¿qué cosa? Esperanza, y sin Dios en el mundo. Sin embargo, mis amados hermanos, nosotros tenemos esperanza viva. Amén.
Tenemos una seguridad preciosa en Cristo, una esperanza gloriosa y viva. Y la pregunta es, ¿cómo puedo asegurar de que esa es una esperanza viva? Depositando mi fe en alguien, ¿quién? Vivo. Por eso el texto nos dice, ¿qué cosa? Por la, ¿qué cosa? La resurrección de Jesucristo de los muertos. Amados hermanos, nuestra esperanza no está situada en algo que sea inmóvil, inerte, en algo que no tiene vida. Nuestra esperanza está situada en alguien vivo, en una persona que puede salvarnos porque hoy Cristo está vivo. Nuestra esperanza, mis amados hermanos, no está en el aire. Nuestra esperanza está en un Dios vivo. Juan capítulo 11, versos del 17 al 27. Le invito a ir a su Biblia por allá. Y es interesante que en este texto el Señor Jesús se encuentra en una situación triste para él en su vida. Un hombre llamado Lázaro había muerto y dice capítulo 11, versos del 17 en adelante, que vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Los judíos tenían la creencia que durante 3 días estaba todavía el alma de las personas que habían muerto ahí dando vuelta. Habían pasado 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano, ¿qué cosa? Resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué cosa? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? El que cree en Cristo tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Amados hermanos, muchas culturas, muchas civilizaciones que tienen a dioses falsos están muertos, pero nuestro Dios está vivo y puede salvar. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Él le pregunta a Marta: ¿crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Es interesante que Él, Cristo Jesús, siendo la resurrección y la vida, va a llorar por Lázaro. Se va a acercar al sepulcro y dice la palabra del Señor, capítulo 11, verso 42, dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y en el verso 43, habiendo dicho esto, el Señor Jesús se acercó al sepulcro y dijo: ¿qué cosa? Lázaro, ven fuera. Un llamado poderoso del Señor, que es la resurrección y la vida. ¿Y qué pasó? El que estaba muerto salió del sepulcro y tuvo vida. Amados, ese es el mismo llamado que Dios hace a aquellos que están muertos espiritualmente, para que salgan de su sepulcro espiritual y puedan tener vida hoy juntamente con Cristo. Él es la resurrección y la vida. Efesios capítulo 2 del 4 al 5 dice que Dios es rico en misericordia. Después de que había dicho que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice que Dios es rico en misericordia. Él se mueve por dentro, le duele en su corazón nuestra miseria, nuestro cadáver espiritual. Y dice: por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, así de miserables, muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Amados hermanos, esa es tu posición gloriosa si eres un hijo de Dios. ¿Te anima eso en medio del dolor y el sufrimiento? ¿Has pensado en medio del dolor que Dios te ha abandonado? Déjame decirte algo: Dios no te ha abandonado, Dios te ama, Dios te ha rescatado, Dios te ha dado vida. Él no te ha abandonado. ¿Alcanzas a dimensionar cuál es la posición gloriosa que tenemos en Cristo? Pero déjame preguntarte algo: ¿estás seguro de que hoy estás vivo espiritualmente? ¿O sigues estando moribundo, muerto espiritualmente? ¿Sigues siendo un cadáver? Si tú eres un hijo de Dios, amado hermano, ¿cuánto piensas en esta gloriosa posición que tienes en Cristo en medio del dolor? ¿Cómo se siente tu corazón cuando piensas en esta preciosa obra de tu amante Salvador, que te ha dado vida y que hoy puedes tener vida espiritual, vida eterna con Cristo?
Amado hermano, eso a cualquiera debe animarle en medio del dolor. Piensa en tu tormenta, pásala por tu posición gloriosa y fortalécete en la gracia de nuestro Dios. Él te va a animar y te va a fortalecer ante esta posición gloriosa. Ahora bien, ya si terminara aquí y hubiera un punto final, sería sumamente glorioso, ¿no? Pero no termina acá, mi amado hermano. Lo que nos va a hablar el apóstol Pedro es que no solamente tenemos en primer lugar una posición gloriosa, sino que el segundo privilegio que nos va a mostrar es que tenemos una posesión gloriosa. No solamente el creyente tiene una posición gloriosa, sino también tiene una posesión gloriosa. No solamente hemos sido rescatados y hemos tenido vida con Cristo, sino que nos espera una herencia eterna y gloriosa. No solamente tienes una posición gloriosa, sino también una posesión gloriosa. Mira el texto, el verso 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¡Qué tremendo, amado hermano! Si ya el Señor nos hubiese rescatado y dado vida, eso ya sería glorioso. Y ahí ya sería una historia digna de contar y alabar a nuestro Dios. Pero el Señor nos dice que no solamente tienes una posición gloriosa, sino que tienes una posesión gloriosa. Es interesante, amado hermano, trata de imaginar tú, si tienes un jefe o has tenido un jefe, trata de imaginar que tú le debes 100,000 pesos a tu jefe. Llega el día en el que tienes que pagarle lo que le debes. No cuentas con el dinero, no tienes dinero para poder pagarle. Estás atemorizado, no sabes qué hacer. Piensa en la situación. Entras a la oficina de tu jefe te hace pasar, cierras la puerta y él va a pedirte cuentas. La deuda, 100,000 pesos. Pero es interesante que este jefe, que es muy bueno, y tratemos de imaginar que es el jefe más bueno del mundo, te perdona tu deuda y te dice, no es necesario que me pagues. Olvida la deuda, olvida los 100,000 pesos. Ya no tienes que pagarme nada. Él tuvo misericordia de ti, misericordia de tu miseria. Tú estás muy agradecido, en ese momento te despides del jefe, sales, estás saliendo por la puerta y él te dice, espera, detente ahí. Yo no solamente voy a perdonar tu deuda, sino que te voy a dar 100,000 pesos más para que tú puedas utilizar esto para ti. Esto es un regalo para ti y tu familia. Mi amado hermano, eso es gracia de Dios. Misericordia, Dios perdona nuestra miseria, tiene compasión de nuestra miseria y gracia de Dios, Dios nos da un regalo adicional a todo lo que ya Dios nos ha dado y perdonado. Amado hermano, eso es gracia de Dios. ¿No le parece increíble hablar de una herencia? ¿Una herencia para mí? Que mi condición era estar muerto espiritualmente. ¿Soy digno yo de ser hijo de Dios? ¿Soy digno de tener vida con Dios? ¿Soy digno de tener una herencia? Claramente no lo soy. Pero Dios tiene una herencia para ti, una posesión gloriosa. Romanos capítulo 8, versos del 16 al 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria a Dios, somos hijos de Dios. Eso es precioso, amado hermano. De hecho, Dios podría solamente habernos salvado y no darnos la posición de hijos. Pero Él nos salvó, nos da una posición gloriosa, somos hijos de Dios, pero no termina ahí. Dice el verso 17, y si hijos, también ¿qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice la palabra del Señor, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios no solamente nos ha rescatado de nuestra miseria, de nuestra muerte espiritual, sino que nos ha dado vida y nos ha dado una herencia eterna, un regalo precioso para ti. Amado hermano, herencia. Esa palabra herencia habla de una posesión futura, no necesariamente de una. Generalmente cuando se utiliza esta palabra habla de muchas cosas que incluyen las posesiones futuras del creyente que ha depositado su fe en Jesucristo. Todas estas posesiones, todo lo que implica estar en algún momento en la presencia de Dios cuando Cristo vuelva. Cuando en el futuro podamos estar en la presencia de Dios, habrá una herencia para el creyente, beneficios, privilegios para un hijo de Dios. Y eso incluye muchas cosas, recompensas por lo que hemos hecho para el Señor, pero sin lugar a dudas, la recompensa más preciosa es justamente la persona misma de Cristo nuestro Salvador frente a nosotros.
Eso será la herencia más preciosa y perfecta que el creyente pueda recibir. Efesios 1:14 dice que es las arras, la garantía, el Espíritu Santo, el sello que tenemos en nuestra vida de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 5:5 termina diciendo, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Colosenses 3:24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amados hermanos, la herencia eterna, una herencia gloriosa que el creyente tiene en Cristo, debe animarle en medio del sufrimiento y el dolor. Un futuro seguro que está escrito y que debe fortalecer tu presente. Debe darte una esperanza viva. Una esperanza para vivir y seguir adelante. ¿Y qué características tiene esta herencia? Mire lo que dice el texto, es una herencia perfecta. Dice la palabra que es incorruptible, la palabra incorruptible habla de perfección. Es una herencia que no se degenera, que no muere, que no está sujeta a destrucción. La herencia de los creyentes nunca será cambiada ni destruida, es perfecta. La herencia de los cristianos, mis amados hermanos, está en el cielo y se revelará en el futuro. Es un tesoro glorioso que nunca podremos perder. Es una herencia perfecta. ¿Cuánto piensas en el cielo? ¿Cuánto piensas en la eternidad, en tu eternidad con Cristo? A veces nosotros nos limitamos simplemente a pensar en la obra que Dios ha hecho en el pasado, y eso es muy bueno, hablar de nuestro testimonio, hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, pero muchas veces olvidamos lo que ocurrirá en el futuro cuando nuestra salvación esté completa delante de Dios, en su presencia. Amado hermano, tenemos una herencia perfecta, pero no solamente tenemos una herencia perfecta, sino también una herencia pura. Dice el texto que es incontaminada. Esta palabra habla de que es una herencia pura, habla de limpieza, una herencia pura, que no está sujeta a contaminación como todo lo que vemos acá, que está contaminado de este lado de la eternidad. Todo hoy está contaminado por el pecado, pero en el cielo, en ese lugar precioso donde estaremos con nuestro amante Salvador, todo será limpio, todo será puro, todo será perfecto, limpio de pecado. Y, amado hermano, las personas que nos rodean serán limpias también. Eso será precioso. Amados hermanos, en el cielo ya no habrá más murmuración, ya no habrá más pecado, ya no habrá más envidia, ya no habrá más cosas que nos hagan tener conflictos entre nosotros, porque todo será limpio y puro delante de Dios. Todo será santidad, todo será pureza, todo será precioso. Ese es el cielo, esa es la herencia que Dios tiene para ti. Colosenses 1:12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amado hermano, ahí solo habrá santidad, solo habrá hermanos que te van a amar de manera genuina. Ya no habrá más rencor, ya no habrá más pecado entre nosotros. Esa es una herencia pura, pero no solamente es perfecta, no solamente es una herencia pura, sino que es una herencia también permanente. Dice la palabra del Señor que es inmarcesible, incontaminada, inmarcesible, dice acá. Y esta palabra inmarcesible habla de permanencia. Es una palabra que es traída del griego clásico, del griego secular del tiempo del Nuevo Testamento, que se utilizaba para hablar de las flores. Justamente esta palabra tenía que ver con una flor que no se marchitaba y no moría. Y esta palabra es traída por Pedro en este contexto para mostrar de que justamente nunca esta herencia va a perecer, nunca esta herencia se va a gastar un poco, nunca va a tener un desgaste la herencia, va a permanecer bien. Dice la palabra del Señor en Lucas 12:33, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Amado hermano, ese es un concepto interesante. Yo recuerdo años atrás cuando yo tuve el privilegio de comprar junto a mi esposa los muebles cuando nos íbamos a casar. Todo era brillante, todo era precioso. No sé si le ha pasado, pero a veces compramos algo que creemos que nos va a durar toda la vida. Y el día de hoy ya muchas de esas cosas ya no están. ¿Por qué? Porque a veces se nos caían, se nos rompían, se desgastan las cosas y ahora hay que comprar otras nuevas. Porque todo en esta tierra, de este lado de la eternidad, se desgasta, todo se corrompe,
Todo se desgasta porque todo es imperfecto. Sin embargo, la herencia que nos espera, mi amado hermano, no se desgasta. Es una herencia permanente. Es una herencia permanente que tú tienes reservada en el cielo, como es la siguiente palabra. Es una herencia perfecta, es una herencia pura, es una herencia permanente, pero en cuarto lugar es una herencia protegida. Dice el texto, reservada en los cielos para vosotros. Esa palabra habla de protección. No solamente es una herencia que no cambia, sino que es una herencia que no puede ser arrebatada. Es una herencia que no puede ser quitada. Nadie te la puede quitar. A veces nosotros estamos nerviosos cuando tenemos algo guardado en un lugar seguro, ¿no? ¿Qué va a pasar si entran a mi casa y entran a ese lugar donde tengo esas cosas más preciadas? No sé si tendrá usted una caja fuerte. Algunos tienen quizás ese hábito. Las cosas más preciadas. Bueno, existe cierta posibilidad que alguien venga y te arrebate eso y te robe las cosas más preciadas. Pero de esta herencia nadie te puede arrebatarla. Nadie te la puede quitar. Porque es una herencia protegida por Dios, reservada en los cielos. Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. A través de ello podemos tener seguridad de que es una herencia guardada para nosotros. Amado hermano, en medio de tu tormenta, yo quiero animarte a que veas hacia el futuro. Que mires hacia el futuro y veas esa gloriosa herencia, esa posesión gloriosa que está para ti. Está ahí. En el cielo. El cielo, mi amado hermano, no es simplemente un lugar blanco como muchos se lo imaginan. La Biblia nos enseña mucho acerca del cielo. Hay algo precioso allá. Podemos encontrarnos con nuestro Salvador, pero tendremos una herencia celestial. Una herencia gloriosa que tiene todo creyente, todo genuino hijo del Señor. La pregunta es, ¿piensas más acá o piensas más allá? ¿Dónde está tu mente y tu corazón más? ¿En estas cosas terrenales que te traen sufrimiento y dolor? ¿O tienes tu mirada puesta en la gloria y en el cielo? ¿Hacia dónde miras más? Colosenses 3, del 1 al 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Ha resucitado usted con Cristo? Si tú tienes nueva vida, si tú has resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas, ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amado hermano, una buena forma para fortalecer tu presente hoy, en medio de tu dolor, en medio de tu tormenta, es mirar hacia arriba y no mirar hacia abajo. Es mirar el cielo, mirar tu herencia perfecta, tu herencia pura, tu herencia permanente y tu herencia protegida por Dios. Amado hermano, mira esa herencia, fortalece tu vida en medio del dolor. ¿Y qué incluye esta herencia? Hemos mencionado 4 características de esta herencia, pero ¿qué incluye esta herencia? ¿Qué es lo más precioso de esta herencia? Bueno, eso nos lleva al tercer privilegio que nos da esperanza en medio del sufrimiento, y es una promesa gloriosa. No solamente el texto nos ha mostrado una posición gloriosa, no solamente nos ha hablado de una posesión gloriosa, sino que finalmente este texto nos habla de una promesa gloriosa. Mira este texto, el verso 5, dice que sois guardados, ya no está hablando de la herencia, está dirigiéndose a las personas, hacia los creyentes, que sois guardados, vosotros que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Finalmente, mi amado hermano, contamos con una promesa gloriosa y celestial que todo hijo de Dios tiene. ¿Cuál es esa promesa que usted observa acá? Básicamente lo que está diciendo Pedro es que esa salvación tú no la puedes perder. Que esa salvación que tú has tenido a través de Cristo va a ser preservada y guardada hasta un día glorioso, en el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo postrero, donde la salvación estará completa. No sé si te llama la atención, pero dice este texto, para alcanzar la salvación. ¿Quiere decir que estos hermanos no eran creyentes? ¿Quieren decir que no eran realmente hijos de Dios? Claro que lo eran. Ya les ha dicho que ellos fueron elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿De qué está hablando acá este texto? Usted debe recordar que hay 3 tiempos de la salvación. En el pasado, en el momento de nuestra salvación, fuimos salvos de la pena del pecado a través de la justificación, cuando fuimos declarados justos delante de Dios. En el presente, en el día de hoy, estamos siendo salvos a través del poder
somos salvos del poder del pecado en nuestra vida, lo que llamamos santificación, justificación, santificación, pero en el futuro nosotros seremos salvos de la presencia del pecado, en un momento en el que ya no habrá más pecado en nuestra vida, y a eso le llamamos como glorificación. En algún momento en la eternidad, cuando pasemos de esta vida, cuando estemos en la presencia de nuestro Dios, va a ponerse el punto final de la salvación. Hoy somos salvos, pero en algún momento seremos completamente salvos del pecado en la glorificación, en la presencia del Señor. Y el mismo Dios que comenzó esa obra la terminará, como dice Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadido de esto. ¿Qué cosa? Que el que comenzó la obra en vosotros, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amado hermano, lo que está diciéndonos este texto es que Dios te promete a preservar tu salvación hasta el momento en el que tú estarás en la gloria, en la presencia de Dios, finalmente cara a cara delante de Dios. Interesante que esta expresión sois guardados es un término militar. El apóstol Pablo ocupa esta expresión allá en 2 Corintios, capítulo 11, verso 32. Pablo en este texto habla de su testimonio personal, de cómo él conoció el evangelio y estaba en Damasco. Y él dice que el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Guardaba. ¿Qué estaba haciendo este hombre? ¿Qué estaba haciendo el gobernador de la provincia del rey Aretas? Estaba protegiendo toda la ciudad para que Pablo no se escapara. ¿Cómo cree usted que él guardaba la ciudad? Bueno, definitivamente Pablo se escapó descolgado en una canasta, pero este hombre obviamente tenía todos sus refuerzos, todos los soldados para poder prevenir de que Pablo no se arrancara de Damasco. Tenía guardada, protegida. Pedro nos dice que nosotros estamos guardados, protegidos por el poder de Dios mediante la fe hasta el día de nuestra glorificación. Protegidos, seguros. ¿Te anima eso, amado hermano? ¿Te anima a pensar de que estás protegido y seguro? La seguridad que el creyente tiene, amado hermano, es gloriosa. Estamos protegidos y seguros en Cristo. Es interesante que Pedro va a mirar hacia el futuro en otras ocasiones en esta carta y nos va a decir en capítulo 4, verso 7, más el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas, una mención del tiempo del fin, una mención del tiempo en el que estaremos definitivamente en la presencia de nuestro Dios. Primera de Pedro 5:4, en este texto cuando va a hablar de apacentar la grey de Dios hacia los pastores, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él se va a manifestar, va a aparecer, vamos a ver, se va a descubrir el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Y en un momento glorioso, amados hermanos, estaremos cara a cara frente a Él, frente a nuestro Salvador, frente a aquel que nos rescató, aquel que puso sus ojos en nosotros y en nuestra miseria y que nos dio vida y que nos da una herencia. Estaremos frente a nuestro Señor. La salvación, esta salvación que será manifestada en el tiempo postrero, el momento de nuestra glorificación, el momento en que ya no habrá más pecado en nuestra vida y estaremos en la presencia de nuestro Dios. ¿Cómo termina 1 Corintios capítulo 16? ¿Recuerdas tú? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y el texto dice, el Señor viene. Una palabra traída del arameo que era Maranata. El Señor viene. Ven, Señor. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Amado hermano, el Señor viene. Estaremos en algún momento con esta salvación terminada en el final de nuestra vida, en la presencia de Dios. Y aquellos hermanos que estaban siendo perseguidos injustamente, que estaban sufriendo por su fe, sabían que el momento en que dieran su vida por Cristo, al instante iban a ver a su Salvador. Iban a ver cara a cara al Salvador por el cual ellos querían dar su vida, porque Cristo dio su vida por ellos. Y ellos estarían cara a cara frente a su bendito Señor y Salvador. Tan pronto como partieran de esta tierra, Pablo lo sabía claramente, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Apocalipsis capítulo 22, verso 12, hacia el final, lo último que nos dice la revelación bíblica es que el Señor nos dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amado hermano, ¿mereces una recompensa tú? ¿Merezco una recompensa yo? El Señor
va a presentar su galardón, su recompensa hacia aquellas personas que han vivido para Dios y le han servido. No servimos para obtener algo de Dios, servimos por gratitud, pero el Señor cada servicio lo va a recompensar. Cada obra, cada ofrenda silenciosa, cada servicio, cada oración por otros, el Señor lo recompensará en la gloria. He aquí yo vengo pronto, dijo el Señor, vengo pronto. ¿Le crees al Señor? ¿Crees a su palabra que nos dice que Él viene pronto y su galardón viene con Él? Apocalipsis 22, los últimos versos de la Biblia, dice: el que da testimonio de estas cosas, verso 20, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amados hermanos, esta perspectiva es la que nosotros debemos tener en medio de nuestra tormenta el día de hoy. En medio de nuestra vida debemos nosotros mirar esta herencia perfecta, pero mirar cuál será el momento de la glorificación en el que estaremos cara a cara frente a nuestro Salvador. Amado hermano, quiero preguntarte, en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de la aflicción, ¿cuánto piensas en la eternidad? ¿Cuánto piensas en el cielo? ¿Cuánto piensas en el tiempo en el que estarás frente a tu Salvador? Tu futuro está escrito. Esto te debe dar esperanza viva en medio del dolor. Dios te ha rescatado, te ha dado una nueva vida, te ha dado una herencia, pero en algún momento, amado hermano, tu vida va a ser purificada delante de Dios. Ya no habrá más pecado y estaremos frente a nuestro amado Salvador. Amado hermano, en momentos difíciles recuerda lo que dijo Pablo en 2 Timoteo, al final de su carta. Las últimas palabras de Pablo, él dijo: y el Señor me librará. Él estaba pasándolo mal, estaba preso allá en Roma, en un calabozo. Había un hombre llamado Alejandro que le había causado muchos males. Estaba prácticamente solo y él dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, eso te debe animar. Eso te debe animar en medio del dolor. La esperanza gloriosa de ver a nuestro Señor cara a cara. Es interesante que investigando, estudiando, la verdad es que tengo el hábito de leer algunas biografías. Me impactó la biografía de una mujer llamada Fanny Crosby. Probablemente a usted no le suena su nombre, pero probablemente conoce muchos de los himnos que ella compuso para nuestro Dios. Himnos como A Dios sea la gloria, En Jesucristo fuente de paz, o Al Cristo vivo sirvo, fueron himnos preciosos que hasta el día de hoy el pueblo de Dios recuerda. ¿Y qué tuvo de importante esta mujer? Bueno, esta mujer nació en 1820 y a los pocos meses de vida, por una negligencia médica, perdió completamente su vista. Era ciega, quedó ciega de por vida. Trate de imaginar vivir toda su vida sin poder tener acceso a los colores, a los rostros, sin poder tener acceso a la luz. Pero lo más impactante es que en medio aún de su ceguera, esta mujer fue una mujer que compuso alabanzas a nuestro Dios, que compuso canciones a nuestro Dios. ¿Y sabe qué es lo que ella repetía una y otra vez? El ver al Señor, la venida del Señor. Porque aunque esta mujer llamada Fanny no podía ver nada con sus ojos, sabía que en algún momento ella podría ver en la eternidad. Pero no solamente podría ver, en ese momento en el que ella tendría vista, podría ver a su Salvador. Su momento de dolor y de su aflicción no fue un impedimento para mirar, aunque no podía ver. Ella miró hacia el futuro y fortaleció su presente. Uno de sus versos muy conocidos es: cuando llegue al cielo, el primer rostro que alegrará mi vista será el de mi Salvador. Amado hermano, para esta hermana, hija del Señor, ese momento de dolor y sufrimiento fue un momento para mirar hacia el futuro, para ver a su Salvador. En un himno llamado Salvado por Gracia, ella dijo unas palabras interesantes: y de verlo cara a cara y contar la historia, salvado por gracia. Amado hermano, ¿cuánto miras hacia el futuro? Tu futuro está escrito. Para finalizar, en medio de la tormenta, recuerda, mi querido, que tienes una posición gloriosa. Has nacido de nuevo en Cristo. Eras un muerto, eras un cadáver, Dios te ha dado vida. Recuerda, en segundo lugar, que tienes una posesión gloriosa, una herencia eterna en el cielo, guardada y reservada para ti.
Pero recuerda también, en tercer lugar, que tienes una promesa gloriosa, seguridad eterna hasta el momento de la venida de nuestro Señor y verle cara a cara. Y de verlo cara a cara y contar la historia, salvado por gracia. Oramos al Señor. Y así, sin nadie mirando, con sus ojos cerrados, hoy nos ha mostrado nuestro Dios la maravillosa obra de su salvación por medio de esta tormenta en nuestra vida. Esperanza viva para los que sufren. Amado hermano, tal vez hoy estás atravesando momentos difíciles. Yo no lo sé. Yo no sé cuál es tu tormenta, cuál es el momento de dolor. Quizás sea justamente dolor físico, pérdida de alguien querido, cansancio, ansiedad, incertidumbre. Pero déjame decirte algo que el Señor te enseña en su palabra. Ese dolor no durará para siempre. Las tormentas que hoy parecen interminables, en algún momento van a cesar. La palabra de Dios nos asegura que llegará el día que ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá clamor ni dolor. Apocalipsis 21:4. Mientras esperamos ese día glorioso, mi querido hermano, amado hermano en el Señor, vive firme, vive aferrado a esta esperanza viva. Hoy has escuchado que cuentas con 3 privilegios, una posición gloriosa. Ya no eres quien eras en el pasado. Tu identidad ahora está arraigada en aquel que te ha dado vida, en Cristo nuestro Salvador. Tienes una posesión gloriosa ya. No solamente eres salvo, sino que eres un heredero. Tienes una herencia eterna, incorruptible, reservada para ti en los cielos. Pero mi querido hermano, tienes también una promesa gloriosa de en algún momento estar frente a tu Salvador. Amado hermano, eso debe sostenerte hoy. Así que no te rindas, sigue adelante. Aférrate con fuerza a esta esperanza viva. ¿Y por qué no decirle hoy al Señor ahí en tu corazón? ¿Por qué no hablar con el Señor y decirle al Señor, Señor, quiero vivir aferrado a esta esperanza viva? Habla con tu Señor. Dile al Señor, quiero confiar en ti, quiero descansar en ti. Ayúdame a creer, a esperar, a descansar en tus promesas. Él te oye. Habla con Él. Pero también quiero dirigirme a aquellos que el día de hoy están acá, que nunca en su vida han rendido su vida en arrepentimiento y fe delante de Dios. Quizás llevas tiempo asistiendo a una iglesia, quizás has participado, pero probablemente nunca realmente has rendido tu vida delante de Dios en arrepentimiento y fe. ¿Y sabes qué es lo malo que enseña la palabra? Es que estás muerto espiritualmente. La palabra del Señor te dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué vas a hacer? Hoy puedes rendirte delante del Señor y creer y confiar en Él para salvación. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por ser animados y alentados por tu palabra, Señor. Padre, yo no conozco en detalle todas las circunstancias difíciles, momentos, Señor, que están atravesando cada uno de mis hermanos, Señor. Pero tú sabes las lágrimas que han llorado. Tú conoces, Señor, el dolor de sus corazones, Señor. Y Padre, yo quiero rogarte que esta porción de tu palabra sea de aliento y ánimo para todos aquellos que han depositado su fe en ti, Señor. Y que ellos puedan descansar hoy y decir, Señor, gracias por esta esperanza viva, Señor, que me da aliento, fortaleza en medio del dolor. Gracias, Padre, por animarnos y alentarnos en tu palabra. Y te ruego, Señor, que si hay alguien acá que nunca ha rendido su vida delante de ti en arrepentimiento y fe, Padre, que hoy pueda ser el día de su salvación. Que hoy, Padre, se arrepienta delante de ti. Que hoy crea que solamente Cristo puede salvarle, Señor. Y que de esa manera, Señor, no solamente pase de muerte a vida,
sino que también tengo una herencia eterna y una seguridad eterna de estar con nuestro precioso Salvador. Gracias, buen Dios, por tu palabra. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.